vamos a tener una serie nueva que, bueno, voy a preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Tito? ¿Se recuerdan? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 3 capítulos nada más, la carta a Tito, pero créame que va a ser una carta hermosa que abarca muchas cosas importantísimas para la iglesia, incluso para los matrimonios o la familia. Así que el mensaje de hoy solamente lo he titulado Introducción a la carta de Tito. Así que hoy es un panorama general para que entonces la siguiente semana vayamos verso a verso. Y la visión que yo quisiera, escuche, esto es bien importante, hermano, lo que estoy a punto de decir, porque esa es como la visión para los próximos semanas o meses. La visión que quisiera proyectar con la carta de Tito, escuche, es que como hijos de Dios, escogidos, redimidos, transformados por su Hijo, podamos entonces en consecuencia vivir vidas piadosas. De hecho, la serie se va a llamar Tito viviendo vidas piadosas en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, porque la carta a Tito tiene que ver con vidas piadosas, tiene que ver con conducta cristiana. Es una frase que quiero que esté en su mente, conducta cristiana. Hay una conducta del mundo, esa es la conducta cristiana. Esa es la manera en la que funciona el mundo, esa es la manera en la que funcionan los cristianos. En la carta de Tito, hermanos, vamos a ver por un lado la vida piadosa de Tito, pero también vamos a ver cómo se debe de comportar un pastor, obispo, un anciano, un diácono piadoso. Cómo debe de ser una iglesia piadosa, cómo debe de ser un esposo piadoso, una esposa piadosa, una hija jovencita, hijo jovencito piadosos, un trabajador piadoso. Miraremos que esto es lo que separa al verdadero Hijo de Dios, porque hemos sido transformados por el verdadero y poderoso Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el Evangelio verdadero transforma. ¿Usted cree esa verdad? El Evangelio verdadero transforma nuestras vidas. No somos los mismos. Ahora somos redimidos por la gracia de Dios. Estamos viviendo las vidas piadosas que Dios espera que nosotros vivamos. Una cosa es todo lo que la gente puede ver, pero hay alguien que no puede ser burlado. ¿Estamos viviendo vidas piadosas delante de nuestro Dios? Así que una vez más, el deseo, mi visión para nosotros en estas próximas semanas o meses estudiando la carta a Tito es que, repito, como hijos de Dios, escogidos, redimidos, podamos vivir vidas piadosas en todas las áreas de nuestras vidas, demostrando que nuestras vidas han sido transformadas. El por qué tenemos una conducta diferente a los del mundo. Así que, hermanos, a pesar de, lo voy a pedir que se ponga de pie, es difícil cuando vamos a hacer una introducción saber qué versículos leer porque todavía no vamos a entrar en el tema, es algo muy generalizado. Así que solamente voy a leer los primeros 4 versículos. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe o en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, aunque yo he leído quién fue el autor y quién fue el destinatario y lo vamos a mencionar brevemente, repito que la siguiente semana, ahora sí comenzamos profundamente verso a verso, pero por ahora vamos a hacer una oración. Y ahí con sus ojos cerrados pida la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta el día de hoy. Estamos agradecidos por todas las personas que están aquí, agradecidos por las personas que están sirviendo en distintas áreas de nuestra iglesia. Agradecemos por sus vidas también. En este momento también te agradecemos por esto que vamos a hacer ahora, que es abrir tu palabra. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra, exponerla. Te pedimos que yo solamente sea un siervo que tú vas a usar para comunicar lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación, el entendimiento para poder hacer nuestras estas verdades. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar.
¿Alguna vez tú has abierto una correspondencia, una carta que no era para ti? Ya sea por error o por metiche, pero abriste una carta que no era para ti. A ver, esposos, hay una carta y ahí dice, Carla Reina. Nadie me dijo que es para mí, pero ahí voy a abrirla. Nada más a mí me ha pasado alguna vez que has abierto una correspondencia y algunos le están haciendo ahí desde sus lugares. Sí, hay varios chismositos. Hermanos, aquí vamos a hacer lo mismo, porque la carta que estamos abriendo, ¿para quién fue? Claro que vamos a decir que tiene beneficios para nosotros, aplicaciones prácticas para nosotros, por supuesto que sí, pero específicamente la carta fue escrita por el apóstol Pablo para alguien en específico y esa persona es Tito. Le va a dar muchas instrucciones en cuanto a la iglesia, el pastorado, la familia, pero sigue siendo una carta para Tito. Pero qué bueno que la palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? Que sí, la palabra de Dios es eterna. Dice primera de Pedro que una flor se puede marchitar, una hierba se puede secar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso sigue teniendo aplicación para nosotros el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es mencionar el autor. Realmente no son como puntos. No es como que el punto 1 ahí medio profundo, punto 2, es algo bien simple, el autor. Yo creo que ya se me fueron ya en la pantallita, pero es el autor simplemente. En este caso, el autor de esta carta, ¿quién dijimos que es? Pablo. Pablo. De hecho, el versículo 1 que yo leí dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Note que yo no voy a comenzar ahorita a explicar cada detalle, simplemente estoy diciendo que el autor es el apóstol Pablo, el siervo del Señor, apóstol de Jesucristo, que incluso escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Quién es el destinatario? En el versículo 4 leemos, a Tito, verdadero hijo en la fe o en la común fe, gracia, misericordia y paz. No hay ningún pasaje quizá en la Escritura, hermanos, que nos esté diciendo el detalle de cuándo o cómo Tito vino a la fe, cómo él se convirtió a Cristo. Pero muchos predicadores deducen que es muy probable que fue el apóstol Pablo el que compartió el evangelio con Tito por la expresión que se ha utilizado. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Una frase que vemos en la Escritura, mi hijo en la fe, mi hijo en la fe. Solamente hay 3 personas a las cuales el apóstol Pablo le dijo de esta manera, que es a Tito el que estamos estudiando, a Timoteo y a Onésimo. A esas 3 personas les dijo, mi hijo en la fe. ¿Y quién fue Tito? ¿Quién fue Tito? Bueno, Tito fue un buen siervo de Dios y un fiel colaborador con Pablo. Ellos trabajaron juntos, ministraron juntos, sirvieron juntos. A veces Pablo, por lo ocupado que estaba, podía mandar a Tito a hacer algo y regresaba a Tito. Estaban trabajando y colaborando juntos. Algunos detalles acerca de Tito. Nosotros sabemos que Tito era un griego y eso lo sabemos porque la Escritura nos lo dice de manera literal. Por ejemplo, vaya a su Biblia a Gálatas capítulo 2. Ahora sí lo voy a tener que, por favor, tenga su Biblia y la pueda estar manejando, buscando los pasajes. Aquí todavía veo 3 Biblias en portugués, por si alguien de los hermanos quisiera una. Aquí veo 3 Biblias todavía nuevas, que es un regalo para ustedes. Tenemos una caja más todavía. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Siempre se mencionan juntos, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser, ¿qué cosa dice? Con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí está nuevamente el tema de los judaizantes que constantemente estamos mirando. Así que nosotros vamos a mirar, hermanos, que Pablo va a enviar a Tito a una zona bien difícil. Pablo va a mandar a Tito a la isla de Creta. Y ahorita que estudiemos un poquito de Creta se va a dar cuenta que era un lugar difícil. Pero al mismo tiempo pienso que fue una estrategia perfecta de Pablo, porque Creta es una isla de griegos. ¿Quién mejor que Tito, el cual habla el idioma griego, conoce la cultura de los griegos, se puede relacionar con ellos? Así que pienso que fue un plan estratégico
que Pablo pudiera enviar a Tito a esta zona. Así que una vez más, que hemos visto que el autor es Pablo, se la está escribiendo al joven Tito, un ministro de Jesucristo, y le está escribiendo para animarle, para fortalecerlo en momentos difíciles. Hermanos, yo creo que usted lo sabe, y si no, lo va a saber, de que es una labor difícil la que tenemos los pastores, y no crea que nosotros somos mejores que nadie. Necesitamos de sus oraciones. Si su hermano que está a su lado necesita de sus oraciones, nosotros necesitamos de sus oraciones. Como lo han dicho muchos pastores muy bíblicos, ¿verdad? De que nosotros somos ovejas como cualquiera de ustedes, con las mismas necesidades. Y como Tito va a ser enviado a un lugar difícil, es como si Pablo le está enviando una carta para animarle. Le está dando palabras de ánimo, pero también le está dando instrucciones. Hazle así, hazle así, hazle así. Es una carta de instrucciones para que sepa cómo hacer su tarea y que él no se desanime. Es como que Pablo le está pasando la batuta a Tito. No porque Pablo ya esté casi muriendo, ¿verdad? Pero como Pablo está haciendo mucho ministerio, es como que él está pasando la batuta a Tito. Han visto, ¿verdad?, los directores de las orquestas. Yo he ilustrado esto anteriormente. Está alguien dirigiendo la orquesta. Yo creo que todos van a levantar la mano, pero ¿quién ha visto un director de orquesta? Aunque sea Cantinflas en la película ahí que está dirigiendo, algo han visto de un director de orquesta. Y quizá muchos decimos, ¿y ese mono que está haciendo ahí no tiene chiste, verdad? Qué gracia estarle. Estudiaron muchísimos años para estar dirigiendo una orquesta y están todos los instrumentos. De pronto vemos muchos ancianos dirigiendo porque se requieren muchos años para estar ahí. Quizá alguien más jovencito se está preparando hasta que el director dice, ahora te toca a ti, y le entrega una batuta. O también puedo pensar otra ilustración, que es la carrera de los relevos. También todos saben de lo que estoy hablando. Alguien está corriendo una carrera, una vuelta, ¿verdad? Y ya está esperando la otra persona. Así que uno le da toda la vuelta. Digamos que Pablo ya le está dando la vuelta, está llegando, y Tito está listo para tomar ese cilindro, ese objeto, testigo que se llama, lo va a tomar y va a dar la vuelta. Una vez más, en ese momento Pablo todavía no está en lo último de su ministerio, pero Pablo está muy ocupado y está pasando ese objeto para que Tito sea una bendición para él. Otro punto importante del mensaje es el porqué de la carta o el contexto histórico. El contexto histórico, y aquí quisiera que usted, hermano, ponga también mucha atención, no solamente por hoy, sino por los próximos meses. Esto es muy importante. ¿Por qué era necesario que Pablo escribiera esta carta? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando con Paramount en español? Que si Pablo estuviera hoy, tuviera que escribirnos una carta. Ese es el contexto histórico. ¿Por qué? Recuerde que siempre que Pablo tenía que escribir una carta, algo tenía que estar pasando con una iglesia. Quizá Pablo fue y abrió una iglesia y después Pablo salió. Y luego viene a visitar esa iglesia y dice, así no la había dejado yo, algo pasó aquí. Tiene que darles una buena regañada, y tenemos toda esta lista de doctrinas en las 13 cartas que él nos dejó. O quizá Pablo estaba encarcelado y no podía salir, pero en la cárcel él siguió escribiendo. Si se recuerdan las cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Él está ahí encarcelado y no puede salir. Así que hay gente que viene y le da reportes. Mira lo que está pasando en tal iglesia. Mira lo que están haciendo aquellos tremendos de Paramount. Mira lo que están haciendo allá. Ok, déjame escribir una carta para ellos. Y aquí viene lo bueno. Aquí es lo que yo necesito que veamos juntos el contexto. Creta. Diga conmigo Creta. Creta. La iglesia a la cual nos vamos a estar refiriendo en todas estas semanas estaba situada en una isla que se llama Creta. Y esa isla de Creta está en la zona del mar Mediterráneo al sureste de Grecia. Y es la isla más grande de las islas griegas. ¿Cómo era la gente de este lugar? Porque si Pablo le tiene que dar instrucciones a Tito, cuidado con los de Paramount. ¿Por qué? Cuidado con los de Creta. ¿Cómo eran los de Creta? El versículo 12 nos da una idea. Mire lo que dice Tito 1:12.
Tito 1, versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿No se le pasaría la mano aquí a Pablo? Es muy fuerte, ¿no? Ni siquiera dice mentiroso, dice siempre, aquí no, ¿verdad? Aquí en Páramo, eso no existe, pero dice siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Usted sabe cómo cada ciudad tiene su famita? ¿Verdad que sí? Aquí hay gente de muchos lugares. Y cada ciudad que usted se conoce sabe cómo es la fama de su lugar, ¿verdad? Yo sé que los hermanos de Brasil no todos son de la misma ciudad, ¿verdad? Y cada una tiene como su acento o sus costumbres diferentes. En Perú, en México, en Italia, ¿en dónde más? En Cuba, ¿no? Y no me regañan porque no digo Cuba. En Honduras, Salvador. Cada uno tiene su famita, así como la ciudad de Creta tiene cierta fama media fea. Los que son de México saben que los que somos de Monterrey nos llaman codos. Y para que me entiendan todos los de Brasil, ese es el codo, ¿verdad? Pero en México a los que somos del norte de Monterrey nos dicen codos porque dicen, ¿verdad? Que no nos gusta compartir, esto es mío, este es mi dinero, yo no doy, yo no comparto. Es una teoría, ¿verdad? Pero así somos conocidos. Otro va a decir, no, en mi ciudad tal, las enchiladas, estas son las buenas. No, es que tú no has probado y ni nos metamos en ese tema. Cada ciudad es famosa por ciertas cositas. ¿Te imaginas que los de Creta son famosos por ser siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos? De hecho, una de las palabras que se utilizaban para decirle a alguien mentiroso era la palabra griega kretizo. Eso es bien fuerte, hermanos, porque es como si la mentira ya estuviera impregnada en ellos. Es como si a mí, miren, para que vean lo mentiroso que eran, se lo voy a poner con el ejemplo de nosotros los de Monterrey. Ve que a los de Monterrey nos dicen codos. Eso es como si fuéramos tan codos realmente que nos dijeran, oh, mira, el pastor Jonathan es un monterreyense. O sea, ya ni siquiera codo, sino que la ciudad ya la impregnaron en nosotros. O sea, la palabra hebrea griega para decirle a alguien mentiroso era la palabra cretizo, que significa cretense. O ahí va un cretense, es decir, ahí va un mentiroso, así de fuerte era. Pero luego dice también el texto bíblico 12 que eran malas bestias, porque la gente de esa zona, de esa isla, eran gente áspera. O sea, que eran gente ruda, agrios, toscos, violentos, tenían dureza en su corazón, se dedicaban a ser marineros, pero también piratas. Y eso te da una idea del tipo de persona que estamos hablando. Si alguien ha visto una película de esos piratas rudos, quizá con unas caras dañadas porque también eran guerreros y se daban a las peleas, para que tenga el tipo, una idea del tipo de personas que eran. Grandes, fuertes, piratas, rudos, toscos, violentos. Y ahora Pablo va a mandar a Tito ahí. Aquí me voy a acordar de Leo, que es un jovencito, ¿verdad? Que también nos ayuda a enseñar. ¿Se imagina que yo le dijera a Leo, pues fíjate que hay un lugarcito por ahí que se llama Pampa. Creo que no te van a poder ayudar. Nada más estamos enviando así, a ver a dónde caes. La gente tiende a hacer así. Una de dos, y dice, no, pues a mí no, yo ahí no le entro. O decimos, yo soy un valiente que vamos a ir allí. Tito va a hacer eso, porque hermanos, no hemos estudiado todo lo de la ciudad de Creta. Estamos comenzando. Es difícil la zona a la cual Pablo va a enviar a este jovencito. Ahora, hermanos, por ser marineros, eso significa que había mucho comercio. Así que yo me puedo imaginar mucho movimiento en esa zona del mar Mediterráneo, mucho movimiento de barcos, porque como hay mucha venta, hay buenos marineros, mucha venta, mucho tráfico. Por lo tanto, se convirtió en un destino de migración para los judíos. Y a pesar de que Creta es una zona griega, ya para el primer siglo ya hay muchos judíos ahí. ¿Sí subieron 2 fotitos del mapa? No sé si pudieran poner la primera fotito. Esa nada más es para que tuvieran una idea.
Está muy ampliada, muy general. Yo sé que todos se recuerdan dónde está España, Francia, Italia con la botita, ¿verdad? Quizá no se alcanza a ver donde dice Grecia y luego más abajo Creta. ¿Sí lo alcanzan a ver? Solamente lo hice para que se pudiera ver más ampliamente, pero si me ponen la segunda foto en el mapa, ya más de cerca, ahora sí está Creta y ahí está Jerusalén. Y la razón por la cual puse este mapita es porque es bien importante para nuestro contexto. Una vez más, en esa isla de Creta, imagínense todos esos maleantes, violentos, piratas, pero como hay mucho comercio, han llegado muchos judíos, así que ahora tenemos cretenses judíos. ¿Sí me va siguiendo? Ahora tenemos cretenses judíos, pero esos cretenses judíos, como son judíos, están muy acostumbrados a estar viajando constantemente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo judío viaja a Jerusalén para celebrar las fiestas judías, para ser participantes de la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que van viajando constantemente. Y en uno de esos viajes que los cretenses judíos están haciendo para Jerusalén, en uno de esos va a pasar algo muy importante, porque en uno de esos viajes fue exactamente cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Los discípulos, los apóstoles comienzan a predicar el evangelio. Pedro está predicando y muchos están viniendo a Cristo, y eso usted y yo lo podemos ver en el libro de Hechos. Así que le voy a pedir a todos que vayan con su Biblia al libro de Hechos capítulo 2. Leamos solamente los versículos del 7 al 12. Hechos capítulo 2, versículos del 7 al 12. Y aprovecho para decir, si alguien acaso estuviera mirando el sermón en línea, esto solamente es una introducción muy básica, muy general de la carta a Tito. Y estamos viendo parte del contexto histórico y cómo era la gente y la ciudad de Creta. Hechos capítulo 2, versículos del 7 al 12. ¿Están ahí? El versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Un pasaje que ha sido muy mal interpretado para hablar de lenguas y sonidos extraños, que no tiene absolutamente nada que ver en el contexto, porque si lees todo el contexto te estás dando cuenta que el mismo pasaje te está diciendo que son idiomas. El mismo pasaje te lo está diciendo. Leo nuevamente el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué cosa? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Para pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia. Versículo 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué dice el versículo 11? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sabe por qué dice las maravillas de Dios? Porque lo más importante de ese pasaje no es lenguas, es el mensaje del evangelio, la predicación que ahora se está escuchando en diferentes idiomas. Hoy en nuestro día ya no es muy común eso, porque ahora todo el mundo tiene muchas habilidades para hablar otros idiomas. Hay programas, softwares, gente con habilidades para traducir, pero en ese tiempo se imagina cómo va a llegar el evangelio de Jesucristo. Así que las personas ya podían hablar el evangelio, predicarlo en el idioma de cada persona, pero no es el punto hoy, no estamos hablando de eso. Solamente en el versículo 11 dice que ahora cretenses, de muchos que hicieron ese viajecito, fueron expuestos ¿a qué? Al evangelio. Están escuchando ahora a Pedro predicar el evangelio de Jesucristo. Si seguimos la línea de este contexto, hermanos, entonces cuando Pablo fue a la isla de Creta a fundar una iglesia, si nuestro cálculo está correcto y el contexto está correcto, lo más seguro es que cuando Pablo fundó esta iglesia, quizá ya existían algunos otros regados cristianos por ahí. ¿De dónde vinieron estos cristianos? Bueno, de uno de esos viajes que hicieron a Jerusalén y escucharon, como dice Hechos, escucharon el evangelio de Jesucristo. Se convirtieron, regresaron a su isla Creta y empezaron quizá a compartir con algunos otros el evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, va a seguir siendo un contexto difícil, va a seguir siendo un lugar difícil para que Tito, tan joven, vaya a hacer la obra del Señor ahí.
porque ya te estás dando cuenta de cómo es la gente, aunque algunos se han convertido, pero sigue siendo algo complicado, algo difícil, porque el cristianismo es, digamos, medio nuevo. Las iglesias, si acaso hay una, la de Pablo, alguno que otro creyente, lo más seguro es que sean pequeñitos, de pocos recursos, escasos en liderazgo, y sí sabemos que no tenían liderazgo, porque después lo vamos a estudiar en el capítulo 1 de Tito. Todos esos son los desafíos que ellos están enfrentando. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Ahora puede haber uno que otro convertido en Creta que tiene que modelar a Cristo, pero no es tan fácil modelar a Cristo cuando al lado tienes estos piratas, necios, malas bestias que están en contra del cristianismo. Y encima, dice otro pasaje que después veremos en Tito, eran habladores de vanidades, engañadores, y encima de eso estaba el tema de la circuncisión, que cada rato lo mencionamos, pero es que sale por todos lados, hermanos. Los judaizantes por todos lados están. Imagínense esto. Digamos que hay algunos cuantos convertidos ahora en la ciudad de Creta, unos cuantos poquitos convertidos. Pero el cristianismo es muy difícil ahí, porque se están dejando llevar por la cultura de los cretas. Son atacados, o digamos que los cretenses, 100% cretenses, tienen muy malas costumbres. Así que para los judíos es muy difícil, porque tienen la tentación de la cultura y muchos se están dejando engañar. O sea, muchos de los que ya se convirtieron se están dejando engañar o se están dejando llevar por las culturas malas de los habitantes 100% cretenses. Así que a algunos se les ocurrió una idea que no fue muy buena idea, más bien fue un error. Los que ya son convertidos están pensando, ¿por qué será difícil hacer ministerio aquí? ¿O por qué será que esos que ya son cristianos se están dejando llevar por la cultura? A lo mejor algo nos falta. ¿No será que nos falta que nos circuncidemos? ¿No será que nos falta obedecer la ley mosaica? ¿No será que les falta obedecer todas las leyes judías, celebrar todas las fiestas judías? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema ahí, hermanos? El judaísmo. La solución nunca va a ser la circuncisión, porque Cristo es nuestra circuncisión. El problema no era que tenían que cumplir la ley a la perfección, Cristo ya la cumplió por nosotros. Así que ellos, con una buena intención, queriendo solucionar el problema, dieron la respuesta equivocada, porque la respuesta no era la respuesta no era la circuncisión, la respuesta no era que obedecieran la ley al pie de la letra, la ley mosaica, que celebraran fiestas judías. La respuesta siempre es el evangelio, hermanos. La respuesta siempre es el evangelio. Hoy en día podemos tener diferentes desafíos, otro estilo de desafíos conforme al siglo XXI, pero la respuesta siempre sigue siendo la misma: Cristo, el evangelio de Jesucristo. Sí, puede haber momentos difíciles, puede haber lugares difíciles, pero en medio de todo eso, la medicina que necesitamos para nuestra enfermedad sigue siendo el evangelio de Jesucristo. La enfermedad es nuestro pecado y todas las consecuencias del pecado. La medicina es Cristo a través del evangelio. ¿Están despiertos? Así que lo que quiero hacer ahora, creo que llevo como 5 minutos hablando, algunas lecciones muy generales de la carta de Tito. Todavía no estamos entrando profundamente. Algunas lecciones de manera bien general de toda la carta de Tito, ¿ok? Si alguien toma notas, no tiene que ser a manera de puntos, pero bueno, aquí viene la sección que se llama Lecciones Generales en los 3 capítulos. La número 1, una lección que vamos a estar aprendiendo más adelante, es cómo se mira un líder piadoso. Es más, usted puede regresarse a Tito, aunque no vamos a ver algún versículo en específico, pero para que vaya viendo más o menos la estructura. Ve que después de la salutación están los requisitos de los ancianos y los obispos. Un líder piadoso es aquel que tiene un carácter sano y fuera de la iglesia. Lo estoy resumiendo mucho porque aquí te va a dar muchísimas instrucciones, para, a final de cuentas, eso es lo que se espera de un líder piadoso, que sea piadoso adentro y afuera. Adentro y afuera. Muy parecido, hermanos, a los requisitos que se dan para los pastores en 1 Timoteo 3. Casi todo tiene que ver con el carácter. Por ahí uno dice que sepa enseñar, pero todo tiene que ver con carácter, 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 carácter.
Debe de ser una persona con el carácter también para corregir lo deficiente. Eso no nos gusta mucho a nosotros, pero el líder piadoso tiene que tener carácter también para corregir lo que es deficiente, porque cuando empecemos a estudiar la carta a Tito, usted se va a dar cuenta que para eso fue enviado Tito. Tito fue enviado a Creta para corregir todo lo deficiente que estaba pasando en esa iglesia. Así que un líder piadoso es una persona de carácter que corrige lo deficiente, que conoce la palabra, la guarda, la enseña y la modela. Otra lección que yo puedo aprender aquí es cómo se mira una iglesia piadosa. Siempre las preguntas de reflexión, las preguntas de aplicación son: ¿esta iglesia está mostrando ser una iglesia muy piadosa en reflejo del Dios que predica, que enseña o al que le canta? Así que le va a dar instrucciones, hermanos, de manera específica a los ancianos y a las ancianas. No necesariamente en el sentido de la edad, sino en la madurez. Aquí viene un capítulo bien importante, hermanos, que nos vamos a tardar algo en llegar ahí, pero cuando lleguemos al capítulo 2 de Tito, agárrese, va a estar bien interesante. Instrucciones para cómo se mira un anciano piadoso, cómo se mira una anciana piadosa, cómo se mira un jovencito varón, jovencita hembra y algún trabajador también. ¿Qué se nos dice en cuanto a los ancianos? Y de manera bien resumida se dice que deben de ser maestros. Yo sé que hay personas que tienen el don de la enseñanza, pero también queremos animar a que toda persona se prepare, que estudie la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios es para todos. Así como todos comemos, la palabra de Dios es el alimento espiritual para todos. Por lo tanto, debe de ser nuestra oración prepararnos y debe de ser nuestra oración que más personas se preparen para que puedan enseñar y puedan proclamar las verdades del Evangelio, no para ser vistos, sino como siervos en las manos del Señor. También se dice que deben de ser reverentes, los ancianos deben de ser reverentes, con mucho respeto hacia Dios. Y si tienes respeto hacia Dios, vas a tener respeto hacia los demás. También se les dice que sean sanos en la fe, sanos en la fe. Que la fe que los varones, los ancianos profesamos, la sepamos demostrar en nuestro diario vivir hacia los demás. Si el varón, el anciano dice yo amo a Dios, va a amar a los demás. Y dice yo le sirvo a Dios, es porque está sirviendo a los demás. Pero otra lección es cómo deberían de ser las mujeres piadosas. Yo sé que hay algunas instrucciones que se parecen, son las mismas para ambos sexos. Por ejemplo, dice para la mujer piadosa que debe de ser reverente. Deben de ponerse como meta conocer a Dios para que al conocer a Dios sean más reverentes. También dice que las mujeres ancianas deben de ser sensatas. ¿Qué significa una mujer sensata? Que actúen con prudencia, que sean cautelosas, precavidas, autocontroladas, que sean de buen trato para con los demás. Pero también hay algo que se le pide a la anciana que también se le pidió al varón. Y es que la anciana enseñe a las próximas generaciones. No estamos hablando de una pastora, que no es bíblico. Estamos hablando de una anciana que está enseñando a las próximas generaciones. Las mujeres más maduras están llamadas a enseñar a las jovencitas, algo que ya casi no se va a mirar en ninguna iglesia, está desapareciendo. Así que esa es una de las cosas que a mí como pastor más me van a importar, hermanos, cuando lleguemos a esta sección. Va a ser muy edificante mirar lo que la Biblia dice en cuanto a cómo una anciana debe, no es una opción, debe de estar entrenando a las jovencitas. No lo hemos hecho mucho en esta iglesia y repito que la mayoría de las iglesias eso está careciendo. Otra lección es cómo se mira una jovencita piadosa. Es más, voy a leer Tito 2:4. Nada más para que, decimos en México, se dé un quemón de lo que vamos a estar hablando, porque eso está en la Biblia, no lo estoy inventando yo. Tito capítulo 2, mire lo que dice el versículo 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas ¿de qué? ¿De su trabajo? No. ¿Cuidadosas de qué? De su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero ¿qué piensa la jovencita del siglo XXI? ¿Qué piensa la jovencita de este tiempo moderno? Y conste que es una introducción para lo que se viene. La jovencita adolescente está pensando esto, algunas, ¿verdad? Algunas. Cuando yo crezca, me voy a empoderar. Nadie tiene que darme órdenes. Yo no tengo que someterme a nadie. Yo puedo sola. ¿Sabe que eso es un pensamiento satánico? Es un pensamiento totalmente satánico porque ¿quién es el ser que quiere destruir la familia? Satanás sabe que destruyendo la familia avanza demasiado. No hay nada peor que querer destruir esto, la institución que Dios instituyó desde el comienzo. Varón y hembra se unirán y serán una sola carne. Algunas pueden decir, yo no me voy a casar. Yo entiendo que puede haber cuestiones biológicas, puede haber cuestiones únicas, pero eso no se convierte en un patrón. Otra puede decir, yo no voy a tener hijos, ¿verdad? Como en nuestros tiempos. No le voy a pedir que levante la mano cuántos eran de 12 hermanos, de 15 en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ahora nada más uno porque están caros. Los Pampers están caros. Nada más por esto y por esto. Aunque haya situaciones especiales, hermanos, no se convierte en un patrón. ¿Sí me está entendiendo? O sea, la orden que se nos dio en Génesis, ahí está. No se ha borrado de la Biblia. Fuimos formados para entonces multiplicarnos. ¿Sabía usted que cuando estamos multiplicando y tú estás conversando con tus hijos y compartiendo el Evangelio, estamos siendo parte de la expansión del reino de Dios? Así que si alguien aquí lo único que está pensando es que la vida es muy cara, por eso no tengo hijos. Si esa es su única manera de defender o argumentar, cuidado, porque no es una evidencia de una mujer creyente. Tu meta principal no puede ser prepararte académicamente, aunque es algo bueno. Tu meta principal no es ir a la universidad, aunque es algo bueno. No es salir a la vida y emprender esto y esto y esto. Tu meta principal es darle gloria a Dios amando a tu esposo. ¿Se acuerda que la serie o la visión de la iglesia es cómo exaltar a Dios? La visión de la iglesia es exaltar a Dios. Eso significa que la visión del joven varón es exaltar a Dios. La visión de un niño es exaltar a Dios. La visión de la jovencita es exaltar a Dios. Hay muchas maneras en las que una jovencita va a poder exaltar a Dios. ¿Sabe cuál es la primera? Aquí nos está enseñando Tito. Si está en su Biblia, a ver, cheque, no va a ser que en la Biblia, en la suya no está. Tito 2, 4 al 5. Amar a su esposo y someterse a él. No le puede dar mayor gloria a Dios cuando una mujer hace eso. Así que no escuche a Yesenia Ten. ¿Okay? Está prohibido totalmente en este local, en esta iglesia, escuchar. Ya saben de dónde vienen esas enseñanzas. ¿Alguien dice amén? Gracias por esos tres que ya se van convenciendo poquito a poquito. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Tito 2, 4 al 5. Y lo vamos a hablar más detalladamente en los versículos, en las siguientes semanas. ¿Cómo se mira un joven piadoso? La misma pregunta. ¿Qué piensa el jovencito del siglo XXI? Cuando yo sea grande, me voy a salir de la casa. Cuando yo sea grande, voy a ganar dinero. Está pensando en los bienes materiales, está pensando en mujeres, está pensando en poder. Si Pablo le dice en cuanto a los jovencitos, el varón, si Pablo le tiene que decir, enseña a los jovencitos a que sean prudentes, por algo lo dice. La prudencia tiene que ver con esta sabiduría de tener cuidado, previsión sabia, inteligencia a la hora de tomar decisiones. No estamos diciendo que las jovencitas no puedan tomar malas decisiones o equivocarse. Por algo Pablo le está diciendo al jovencito que sea prudente.
Una mala decisión de un jovencito va a destruir su vida, aunque Dios después la pueda ayudar, pero va a acarrear consecuencias a lo largo de su vida. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su final es camino de muerte. Puede haber una mala decisión que puede destruir la vida de los jóvenes. También se le pide al jovencito que sea íntegro, que muestre seriedad, pero dice seriedad en lo que requiere seriedad. Luego dice de palabra sana e irreprochable, de tal manera que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros. Qué bonita meta, ¿verdad? Para todos los jovencitos varones, que se comporten con prudencia, que sean íntegros, palabra irreprochable, que el enemigo no tenga ni qué señalar sobre los jovencitos piadosos. Pero también nos va a decir cómo es un trabajador piadoso. Dice que no sea perezoso, porque el texto dice que se sujeten a sus amos. Que se sujeten a sus amos. Eso está en el versículo 9, Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Pero aquí no hay respondones, ¿verdad? Bien fieles con sus güeros, con sus patrones. Que no sean flojos, literalmente está diciendo. Yo no sé cómo sea la cultura, hermanos. No me vayan a malinterpretar los de otros países. Simplemente yo no lo conozco. Yo hablo porque pues yo soy mexicano, pero el mexicano es muy trabajador. No estoy hablando mal de otros, ¿ok? No me malentiendan, pero el mexicano, porque es lo que yo conozco, es súper trabajador. Así que si tú eres mexicano y eres súper trabajador, tampoco te levantes el cuello y te sientas así, porque ya casi por naturaleza somos así. Más bien tú, como buen trabajador creyente, ¿cómo te vas a diferenciar de otro que también es muy buen trabajador pero no es creyente? También le dice que seas cortés al hablar, o sea, mucho respeto en el habla, hombres de principios en su servicio. Pero vuelvo a hacer la pregunta, tú como trabajador creyente que eres, ¿cómo estás marcando una diferencia? Si de pronto tú piensas, hermano, eso es demasiado. Tantas reglas para el pastor piadoso, tantas reglas para el esposo, esposa, hijo, hija, trabajadores, iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer con esta carga? Bueno, es la gracia de Dios en nosotros. Y por eso inteligentemente Pablo va a utilizar el capítulo 3 para hablarnos de cómo hemos sido justificados por la gracia. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero qué bueno que Cristo está con nosotros. Su gracia ha sido derramada sobre nosotros y el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Él nos puede guiar, Él nos puede dirigir, Él puede ir marcando el camino para nosotros. Todo el capítulo 3 tiene que ver con el nuevo nacimiento para una vida nueva. Escuche la frase, el nuevo nacimiento para una vida nueva. No es algo que se está repitiendo irónicamente, es el nuevo nacimiento para una vida nueva. O sea que si tú ya eres un verdadero creyente, de ley se espera que tú te comportes diferente a los del mundo. Pablo en el capítulo 3 de Tito nos va a recordar que fuimos salvos por gracia para buenas obras, para no por. Repito, fuimos salvos por gracia para buenas obras. ¿Verdad? No que tengamos que acumular obras para ver si así podemos justificarnos delante de Dios, a ver si así pudiéramos ganarnos la salvación. Es un tema que ha sido debatido por muchos años, ¿verdad? Que sí, el tema de las obras, la gracia. Efesios nos dice que somos salvos por la gracia. De pronto, si alguien malinterpreta a Santiago, va a decir, pero mira, aquí está diciendo que es por obras. No es así. Pero si alguien tiene duda, es como si Tito aclara las cosas. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay un dicho que dice, más claro no se puede. Nuevamente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es por esa transformación que Dios hizo en nosotros a través de Cristo Jesús y por la predicación del Evangelio que ahora somos llamados para buenas obras.
¿Y cuáles son esas buenas obras que se esperan de nosotros? ¿Cuáles son esas buenas obras que se esperan de Paramount en español? Pues todo lo que ya mencionamos, hermanos. ¿Cómo debería de ser un líder piadoso? Los líderes piadosos. ¿Cómo debe de ser el anciano y anciano piadosos? ¿Cómo debe de ser el jovencito y jovencita piadosa? ¿Cómo debe de ser el trabajador piadoso? Esas son las buenas obras. Y nuestro corazón ya ha sido transformado, nuestra vida ya ha sido cambiada, nuestra mente ya ha sido renovada por el poder glorioso del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ir y vamos a aplicar eso en la vida diaria. Todas estas semanas, meses juntos, hermanos, va a tener que ver con eso. ¿Cómo vivimos vidas piadosas para la gloria de nuestro Dios? Y yo voy a concluir con esto, haciendo una pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles fueron los desafíos que tenía la iglesia de Creta? Recuerden lo que hablamos hace unos momentos. ¿Cuáles fueron los desafíos que tenía la iglesia de Creta? Era una zona difícil. Podemos mencionar la cultura de los cretenses, algunos piratas. ¿Qué le ponemos ahí? Mentirosos. O siempre mentirosos, malas bestias, glotones, hablaban vanidades, se engañaban unos a otros. También está el desafío de los judaizantes, el legalismo que está hasta el día de hoy entrando en la iglesia. Esos son los desafíos de la iglesia en Creta. Otro desafío era que era una iglesia joven. Otro desafío es que no tenían pastores, líderes, por eso tuvieron que mandar a Tito para que él entrenara a otros. Y eso hace la carga más pesada todavía. Era una iglesia que tenía muchas cosas que corregir, así como nosotros tenemos muchas cosas que corregir. Así que la pregunta final es: ¿cuáles son los desafíos de la iglesia Paramount en español? Usted puede ayudarnos a pensar en eso en su corazón, reflexionar cuáles son los desafíos que tiene la iglesia Paramount en español. Si nosotros dijéramos que Amarillo es una zona difícil, entonces piensa para ti cuáles serían las razones por las cuales tú piensas que Amarillo sería una zona difícil. Porque si lo es, está bien. Entonces pongamos cuáles pudieran ser las razones, los motivos por lo cual esta ciudad fuera una zona difícil. Yo les he dicho, hermanos, que cada vez que yo platico con pastores, a mí personalmente me anima escuchar de otros que estamos en lo mismo. Y han sido pastores que son populares, muy conocidos, que uno piensa que todo es color de rosa, que todo está perfecto. ¿Sabes por qué pensamos eso? Porque en el YouTube tú solamente miras la excelente enseñanza de tal pastor y le haces así, le pones like en el Facebook o en el YouTube. Tú no miras todo lo que está detrás de esa iglesia, que también están pasando por los mismos desafíos. Pero me ha ayudado porque te das cuenta que estamos todos en lo mismo. Y es con el evangelio con el cual la iglesia se tiene que ir puliendo, se tiene que ir puliendo, se tiene que ir purificando, se tiene que ir purificando por el evangelio. Por eso lo mejor que podemos hacer es esto, hermanos: estar expuestos a la fiel exposición de la palabra para que la iglesia se vaya puliendo, puliendo, puliendo. ¿Hay algún otro desafío que usted puede pensar que esta iglesia pueda tener? No estamos rodeados de muchas iglesias sanas que digamos, uy, qué tantas iglesias bíblicas hay en Amarillo. No. Yo se los he dicho, no hay iglesias bíblicas. Es muy escaso, pero muy escaso. No hay otros pastores tampoco para hacer tanta comunión en el área. Son bien escasos los pastores sanos y bíblicos. También puede ser un desafío. Pero siga pensando, ¿qué otros desafíos vemos en esta iglesia en particular? Esos desafíos, esas montañas las vamos a poder cruzar una vez más. ¿Cómo, hermanos? Con el poder del evangelio. Es lo que Pablo dijo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, el cual transforma nuestras vidas. ¿Para qué? Para vivir vidas piadosas. Póngase de pie, hermanos, ahí en su lugar. Eleve una oración al Señor pensando en lo que se viene para esta serie, que aunque tiene 3 capítulos, hermanos, nos va a confrontar como varones,
como mujeres, como jovencitos varones, como jovencitas, como niños, como trabajadores, a todos nos tiene que ir puliendo esta carta. Sobre todo, ¿qué vamos a hacer con esta carta? No solamente es escuchar información. Tenemos que mirar vidas piadosas para la gloria del Señor. ¿Deseas eso tú en esta mañana, hermano? ¿Deseas acercarte más al Señor? ¿Deseas más de Él realmente? Cierra tus ojos. Una cosa es que nosotros podamos decirlo con nuestra boca: yo deseo más de ti, yo deseo habitar en tu presencia, yo quiero hacerme pequeñito para que tú seas grande. Una cosa es decirlo con nuestra boca y otra cosa es realmente vivirlo. Así que yo quiero, hermanos, que hagamos esa oración en esta mañana, de un deseo ardiente, un deseo fervoroso, para que esta sea una iglesia que vive piadosamente para la gloria del Señor. Y cada uno ahí en su lugar, piénselo individualmente. Si eres un anciano, un varón, piénsalo tú como varón. ¿Cómo yo como varón voy a vivir una vida piadosa para el Señor? Las hermanas estén pensando: ¿cómo yo como hermana mayor voy a dar gloria a Dios y cómo voy a vivir una vida piadosa para el Señor? Los jovencitos estén pensando: ¿cómo yo a la edad que tengo voy a vivir una vida piadosa para nuestro Dios? Ahí todos con sus ojos cerrados, oren al Señor, busquen la presencia del Señor, pídanle a Él un deseo que va creciendo gradualmente, que no lo podemos contener, porque deseamos más y más de Él y de su palabra.